Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de Ceiba. El día de hoy vamos a discutir un tema muy importante para todos los que trabajamos en el sector ambiental, es el proyecto de presupuesto 2022. Y Enrique Provencio hizo un análisis muy interesante al respecto y queremos compartir con ustedes este análisis y poder tener una reflexión sobre las implicaciones que ha tenido la trayectoria del presupuesto y sobre todo lo que viene para los próximos años y en particular 2022. Muchas gracias, Enrique, por compartirnos de antemano este análisis con Ceiba y con los colegas que nos estarán escuchando después. Entonces, te cedo la palabra. Gracias, Mariana, y nuevamente buenas tardes a toda la concurrencia. Voy a empezar en directo con la presentación. En el transcurso de la misma iré haciendo algunas consideraciones. Mariana, no comentaste que la intención es hacer una propuesta posteriormente para dirigirnos a la Cámara de Diputados, ¿o sí lo dijiste? No, no lo dije. ¿Lo podrías? Sí. Sí. Sí, estamos integrando un documento que con la intención de que emitamos este comunicado desde Ceiba a la Cámara de Diputados sobre reflexiones sobre las implicaciones que el presupuesto tendrá para la institucionalidad del sector ambiental. Y bueno, hicimos un muy primer borrador preliminar, pero creemos que la discusión del día de hoy podrá darnos mayores elementos para poder integrar el documento que estaremos haciendo llegar a todos en su momento. Pero ya para los próximos días, ¿no, Enrique? Que es una cosa que consideramos que tenemos que hacer rápido para poder tener alguna incidencia, ojalá. Exacto. Bueno, te pedí que lo comentaras tú para adelantarlo. Y en el transcurso de la sesión lo volveré a comentar y la idea es que con las intervenciones de ustedes formulemos esa comunicación que queremos dirigir, pues no solamente a la Cámara de Diputados, sino en general a todas las personas y organizaciones que estén interesadas en el tema. Voy a compartir la pantalla. Y voy a hacer entonces una breve reflexión primero sobre el marco en el que se inscribe esta propuesta de presupuesto para medio ambiente del año que entra, es decir, sobre el marco hacendario y económico de 2022. Voy a referirme a algunos aspectos solamente de este asunto que ustedes han oído estos días. Pues que ha habido muchas presentaciones, discusiones, etcétera, las va a seguir habiendo, pero me voy a referir solamente a algunas que son pertinentes para el tema que vamos a ver, que es principalmente el presupuesto, la propuesta de presupuesto ambiental para el año entrante, y lo voy a hacer en el marco de la perspectiva de 2010 al 2021. En algunos casos me iré más hacia atrás, pero básicamente en estos 12 años del 10 en adelante, para concluir con algunas consideraciones que han surgido alrededor del tema. Primero que nada, una aclaración sobre los datos y las fuentes. Y lo quiero hacer explícito desde ahora, aunque aparezcan en los pies de página, porque hay muchas confusiones a la hora de analizar las series de presupuesto, ya sea las históricas o las de un año a otro, porque se toman muchas referencias distintas. Los datos que yo estoy utilizando en esta presentación son los que provienen directamente de la propuesta de presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos y de los criterios de política económica.
pero aún así las comparaciones pueden decir cosas muy distintas, porque muchos toman para 2021 o para el año anterior, digamos, el presupuesto aprobado y se compara el aprobado con el nuevo que se está proponiendo. Eso induce a muchos errores pues en el crecimiento, porque las variaciones que han tenido el presupuesto en el primer semestre son fuertes. Igual ocurrió el año pasado. Aquí, por tanto, para 2021 voy a tomar los datos del presupuesto modificado, el que ya les comunicaron a las dependencias que es el presupuesto, en realidad no es definitivo todavía, y esta modificación son con los datos reportados al mes de septiembre, a mediados de este mes, la semana pasada de hecho, y eso está en una sección de la página de Hacienda, donde para cada uno de los organismos, o para el sector central y para todo el ramo 16, se hace el presupuesto modificado. Eso es importante porque es lo que más se parece a lo que van a gastar en 2021. Segundo, se trata del gasto pagado, no del devengado, no del que les autorizaron, etcétera, porque esa es otra fuente de errores. Obviamente, pues salvo el avance de 2021, que todavía no sabemos, y el presupuesto para 2022. Y siguiente, pues en la mayoría de los casos voy a comparar a precios constantes, es decir, descontada la inflación. Es esa división simple entre la cantidad de precios corrientes y el deflactor, ¿no? Y en todos los casos es la información oficial, no es la que se presenta en Semarnat, porque ya he visto que pues ha habido muchos problemas de interpretación porque el sistema de información ambiental y de recursos naturales de Semarnat sigue poniendo los datos históricos del presupuesto, pero el autorizado. No sé cuál es la razón, pero no hay que usarlo porque hay años en los que es muy distinto el autorizado del modificado. Estas aclaraciones las hago porque luego me han dicho, mira, tu dato es distinto al de tal y cual. Pues sí, porque a veces se toma como base el del año en curso o el del año entrante y ahí van a ver en los cuadros el que yo estoy considerando. Entonces voy a empezar con el marco general. El primer punto importante es que el gasto que se está programando para 2022 en general en el gobierno federal tiene una mejora, y es una mejora importante, una mejora real de 9.5%. Es muy distinta según la dependencia, es muy distinta según la función, es muy diferente de un programa a otro, etc. Eso siempre ha sido así. Pero en conjunto, la mejora esperada para el año que entra es significativa, 9,5%, ya descontada la inflación. Eso es importante, y sin embargo, al mismo tiempo que va a haber una mejora en términos reales, el gasto neto esperado para el año va a disminuir como proporción del producto. La razón es que pues el año que entra el producto va a crecer menos que ahora, y eso tiene importancia, sobre todo porque la propuesta que se está presentando a la Cámara de Diputados tiene contemplado un escenario de 5 años adelante, es decir, hasta 2027, 5 años después de 2022. Y para entonces, los márgenes de la hacienda pública mexicana se van a seguir estrechando. Y esto es muy importante considerarlo porque cuando uno ve que la perspectiva de mediano plazo es de finanzas públicas todavía con muchas restricciones, pues el entusiasmo ante un posible crecimiento muy fuerte del gasto ambiental de los próximos años se desinflan, se caen. La razón por la cual los próximos años van a seguir siendo muy restrictivos en finanzas públicas es básicamente pues que no van a crecer mucho los ingresos públicos.
a no ser que haya un cambio en la posición del gobierno federal, que como todos sabemos, decidió no realizar una reforma fiscal y centrar el esfuerzo en la mejora administrativa para recaudar mejor, evitar la evasión, la elusión y lograr que se pague lo que ahora está legalmente previsto. Ese esfuerzo del gobierno federal por mejorar la recaudación ha dado un buen resultado, más o menos un punto y medio porcentual del Producto Interno Bruto, que pues, bueno, es muy bueno, pero no está alterando las restricciones de los ingresos públicos para los próximos años. Pero hay dos razones adicionales. Una, que hay un crecimiento inevitable para los próximos años del gasto en pensiones, es decir, lo que el gobierno federal le aporta al IMSS, al ISSSTE, a las Fuerzas Armadas para poder, y a Pemex y a la CFE, para poder sostener el pago de pensiones ya comprometidas históricamente. Y ese presupuesto va a seguir creciendo, va a crecer mucho. Para 2025 va a ser más que todo lo que se recauda por el IVA. Y eso no se va a poder reducir. Y la segunda razón es que tanto el servicio de la deuda, que ya está comprometido para el resto de la década, como las participaciones de estados y municipios van a seguir pesando mucho. Igual, son disposiciones inevitables. Y todo eso va a mantenernos más o menos como estamos. O sea, no hay mucha posibilidad. Va a haber pequeñas mejoras que van a depender de que se aumente la recaudación. Y sobre todo la afectación pues, va a sentirse y principalmente en la inversión pública los próximos años. Vean ustedes, para 2022, como proporción del producto, el gasto programable, que es el, a fin de cuentas el que importa, ¿no? El que se va a dedicar a pago de servicios personales, a la operación, al gasto de inversión, es decir, todo aquello que no es gasto financiero ni participación de estados y municipios. Dos consideraciones importantes. Vean ustedes que en el año más fuerte de la pandemia, 2020, sí hubo un crecimiento en términos reales del gasto, en términos de proporción al producto. ¿Por qué razón? Pues porque se cayó el producto, ¿no? O sea, si el producto se cayó 8.5 puntos porcentuales, por tanto, la proporción del gasto aumentó. El gasto en 2020 no se redujo. Eso fue muy importante. No se redujo. Tampoco aumentó mucho más de lo que ya sabemos. Pero eso hizo que el gasto ahora en 2021, que en realidad es un año muy parecido en términos de gasto, se mantuviera arriba de 19 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto es esto? Para que se den una idea, pues es cerca de 7 puntos porcentuales por abajo del promedio de América Latina y más de 15 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE. ¿Por qué razón? Porque los ingresos presupuestales y en particular los ingresos tributarios, los que provienen de los impuestos, siguen siendo muy bajos en México a pesar de la mejora en eficiencia y recaudación que ha habido a partir de 2019. Pues, y muy importante, en los próximos años esa proporción va a seguir disminuyendo. Eso no quiere decir que el gasto público, que el presupuesto se vaya a reducir a precios constantes, ¿no? Puede haber pequeñas mejoras que van a depender del crecimiento del producto. Esta es una primera consideración que va a ser muy importante porque ese es el marco en el cual se inscribe el presupuesto ambiental. En particular, el gasto neto, que es más que el gasto programable, igual se va a reducir en 2022 y va a mantener esa reducción. Sobre todo, repito, porque van a tener que abrirle espacio al crecimiento de las pensiones, que como porcentaje del Producto Interno Bruto va a seguir aumentando los próximos años. Y aquí, pues, la perdedora, que históricamente la perdedora de esta política de gasto ha sido la inversión.
La inversión se espera que llegue en 2022 a un poquito más del 3% del Producto Interno Bruto y que luego vuelva a bajar los próximos años. Es muy poco, es muy poco. Y aquí, en realidad, el sacrificio que va a haber los próximos años se le va a descargar en la inversión. Vean ustedes, porque además de que van a subir las pensiones, va a subir en general el gasto no programable, el pago de la deuda, los servicios, las participaciones a estados y municipios en alrededor de medio punto porcentual del producto. Por otro lado, ya visto históricamente, decía acá que pues, es en la inversión donde se está descargando el ajuste, históricamente pues ese ajuste es muy importante. Para 2022 va a ser un poquito más de 3% del producto. Vean ustedes que sí ha aumentado un poquitito los años recientes, pero se va a mantener muy por debajo de los años de más inversión pública que fueron por ahí entre 2009 y 2015, y para los próximos años pues seguirá bajando, y nos quedaremos pues, más o menos como estábamos en 2008, y luego ya para más adelante nos vamos a quedar más o menos como andábamos a principios del siglo. Esto es crucial porque de la inversión pública, donde no puede entrar el sector privado, pues es muy importante para reactivar la economía, para la infraestructura, para todo lo que ya sabemos que se dedica a inversión. Y hay muchas consideraciones sobre la inversión para el año que entra. No voy a entrar en detalles, pero nada más les digo, 4 proyectos de inversión, 4 grandes proyectos de inversión se están llevando más de 1/3 de toda la inversión pública. Y si ya estiramos un poquito el número, 20 proyectos están llevando casi el 60% de toda la inversión pública. Va a seguir muy concentrada, pero sí va a mejorar un poco el año que entra con esta propuesta. ¿Dónde está creciendo más el gasto? Por supuesto, está creciendo la mayor proporción del gasto es desarrollo social en la actualidad, casi 65% del total. Se ha reducido la proporción del gasto dedicado a gobierno, todo el sistema de justicia, seguridad, etcétera. Y el incremento más importante del año que entra va a ser en el gasto económico, sobre todo en turismo, donde casi el 95% del gasto va a ir al Tren Maya, en programas de transporte, que son las principales obras, y de ellas la que más se va a llevar todavía será el tren Ciudad de México a Toluca. Y el crecimiento realmente importante va a estar en el gasto de salud. Ahora sí, para el año que entra, para 2022, el gasto en salud tiene un crecimiento muy importante, 15% en términos reales, y de él, en la Secretaría de Salud va a tener un aumento de más de 20%, sobre todo en un programa que es el de vacunación. La previsión presupuestal para el año que entra en vacunación sí va a ser muy alta. Muy alto, perdón, el crecimiento. Ustedes pueden ver las proporciones. La mayor parte del gasto va a seguir concentrado en protección social, donde están el desglose de los 30 programas más importantes que se están yendo a protección social, incluyendo, y en esos programas más importantes está, por supuesto, Sembrando Vida, que no va a tener un incremento presupuestal el año que entra, ya se va a mantener estable. En términos reales, de hecho, se queda estancado. No quise hacer más desgloses de qué obras y demás, porque no es el objeto de esta reunión. ¿Cómo está el panorama económico? Pues este año el crecimiento va a ser muy fuerte, 6.3% de 21 a 20. Y el año que entra ya el crecimiento empieza a disminuir. Buena parte de este año es el rebote estadístico por la depresión del año pasado. Y lo interesante a mi juicio es pues que el escenario tiende al comportamiento histórico normal de la economía mexicana, de una expansión de 2,5% anual,
Y esto es muy importante porque como no va a haber reforma fiscal, el aumento de los ingresos públicos va a depender del incremento de la base económica, dado que, y de lo que se logre por mejora administrativa. Pero sobre todo, cuando ya vemos históricamente lo que significa esta previsión para los próximos años, nos encontramos pues con que esta línea horizontal roja de aquí de al final, que es el promedio 2027 que está previsto, pues se va a mantener pues más o menos como ha sido en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, ya 40 de hecho. Aún así va a quedar por debajo del de 2009, perdón, por el gran impacto que tuvo la caída de 2009 y por el bajo crecimiento de los primeros años del presente siglo. Este crecimiento tan bajo, sin embargo, no impedirá que el producto, que es la línea, las líneas, la gráfica de barras de abajo, que el producto agregado siga creciendo y empiece a recuperarse. De hecho, ya empezó a recuperarse ahora en 2021. Y para fines de 2022 ya estará alcanzando el nivel de principios de 2020. Y el nivel de 2018, que fue el más alto, se corrieron los números de años acá abajo, pero bueno, el nivel más alto se ve alcanzado en 2018. Ese se alcanzará en 2023 y de ahí en adelante el crecimiento del producto se mantendrá, a pesar de esas bajas tasas de crecimiento de los próximos años. Pero como pueden ver aquí, se va a repetir el ciclo que se presentó en los 80, el 95, el 2009, pues otra vez se va a reanudar el camino y poco a poco iremos recuperando lo que se perdió, pero hay una parte que no se va a recuperar. Cuando ya lo ve uno por persona, pues el PIB per cápita, no estaremos recuperando el nivel de 2018 sino hasta fines de 2023, y eso sí, la previsión del año que entra y la de 2023 se cumple. En pocas palabras, cuando vemos el nivel de producción, es producto, por persona, pues estamos viendo que pues, para 2023 apenas andaremos recuperando el nivel previo a 2019. ¿Por qué 2019? Porque, pues, como saben, en 2019 ya hubo un estancamiento económico. Ese es el marco general que quería destacar como contexto de lo que enseguida voy a comentar. Voy a centrarme entonces en lo que está propuesto para 2022, poniendo al día la información general que ya en otras ocasiones hemos visto. Incluso hemos tenido seminarios como este hace 2 años o 3. Y el hecho más significativo, aunque hay que desglosarlo, es que cuando uno ve los números agregados, hay una mejora relativa de precios constantes del ramo 16. Claro, concentrada en Conagua y luego dentro de Conagua, concentrada en algunas inversiones, no en general, sino unos cuantos proyectos de inversión. Y para el resto de Semarnat, cuando uno desglosa el crecimiento entre Conagua y el resto, lo que se ve es que se detiene la caída agregada. Sin embargo, continúa el descenso para algunos organismos del sector ambiental. Vamos viendo enseguida qué es lo que ocurre. Aquí está, digamos que la gráfica de entrada, que lo que nos presenta es, con las aclaraciones que hice al principio sobre la información, y ahora queda más claro, el gasto pagado. Acá pueden ver, entre 2021 y 2022, la primera gráfica de arriba, de barras oscuras, es la de a precios constantes, y la gráfica de abajo, disculpen, la gráfica de abajo es a precios corrientes. Acá lo pueden ver, la propuesta de presupuesto ambiental para el año que entra, que es el sector de Semarnat, ¿no? Ramo 16 es de 40,796 millones de pesos.
un crecimiento muy importante respecto a los 32.774 millones que está como modificado para 2021 y que traía una caída constante desde 2018. Aquí están a precios corrientes, ¿no? Entonces vamos a regresarnos a la gráfica de barras oscuras. Y así de la mirada simple, lo que se ve es que el año de mayor presupuesto ambiental fue 2014, fueron 62,000 millones de pesos, y ahí empezó a reducirse. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la reducción del presupuesto ambiental empezó como parte del proceso de ajuste que macroeconómicamente se sintió en México a partir de 2015, que fue aquel año de una caída muy fuerte de los precios del petróleo. Y de hecho, para 2017 el ajuste ya había sido muy intenso, más del 45%. Así que cuando llega 2019, recordarán ustedes que la política de austeridad en general no cambió, de restricción macroeconómica. Y entonces, así llegamos al 21-22 y claro que llama la atención que haya este crecimiento del 21 al 22. ¿Qué es ese crecimiento del 21 al 22? Recuerden entonces que el número para el año que entra será 40.8 miles de millones de pesos como presupuesto del ramo 16, ¿no? ¿Qué es ese incremento? Bueno, primero, antes que eso, permítanme hacer un recordatorio. Cuando ocurrió este recorte presupuestal, así se le llamaba antes, recorte, ¿no? Bueno, ahora también, pero ya casi no se dice. En Ceiba, hicimos como parte de una consideración más general, como parte de ese llamado a fortalecer la política ambiental que publicamos ese año, y que ahí está en la página de Ceiba. Dijimos entonces que había muchos riesgos con el ajuste presupuestal que se estaba dando de 2015 a 2016. Que el gasto ambiental, pues que la reducción acarrea distorsiones históricas, ¿no? Ya entonces estábamos diciendo que no había habido discusión sobre aquel recorte, de hecho, pues casi nunca la ha habido, aunque ahora para el de 2021 sí hubo más discusión, por cierto, y ese año ya estaba dándose una reducción del 18% en términos reales, en 2015. Lo hicimos público en Semarnat, permítanme un segundo. Lo hicimos público ante Semarnat, ante el Consejo Consultivo, lo mandamos a la Cámara de Diputados, y ese planteamiento, ahí lo encuentran ustedes en la página de Ceiba, pues lo volvimos a hacer posteriormente, ahora lo recuerdo más adelante. ¿Dónde es donde más se ha dado el recorte presupuestal en el sector ambiental? Si lo vemos por periodos, por ejemplo, ya a más largo plazo, vamos a nada más las barras verdes. La reducción más importante en el gasto ambiental, ya visto 2013-2022, se ha dado en la inversión física. Ojo, a pesar de que la mejora del año que entra va a ser justamente para la inversión. ¿En dónde se ha concentrado? Claro que se ha concentrado en la Comisión Nacional del Agua, porque es la que más peso tiene. Sin embargo, la reducción en la inversión se ha dado también en CONAFOR, también en CONAMP, etcétera. Pero donde más se ha resentido, obviamente, es en el agua, ¿no? En segundo lugar, la reducción ha ido al gasto corriente. Hoy estaríamos el año que entra con un gasto corriente 31% más bajo que el de 2013. Y en los gastos de operación.
Los gastos de operación, que son los que peor fama tienen, pues para el sector ambiental ya lo saben ustedes, pues es gasto de combustibles, es gasto de mantenimiento, aunque aparte de mantenimiento va en inversión, es gasto de operación en general. Y también en servicios personales la reducción a largo plazo ha sido fuerte, un poco más del 9%, ya considerando un incremento que también va a haber para el año que entra. Este análisis detallado, organismo por organismo, etcétera, está a la mano y permite ver hacia dónde se ha dirigido. En algunos casos, la reducción de servicios personales ha sido muy importante, en otros más o menos se ha mantenido. Pero esa ha sido como que ya vista por el tipo de gasto donde ha ocurrido la reducción. ¿Qué pasa con el comportamiento, con el cambio anual de un año a otro? Aquí vuelve a verse que de 2021 a 2022 sí hay una ruptura de la tendencia por ese incremento que va a haber en el gasto de inversión de agua principalmente y en algunos casos de servicios personales. Pero en general, la reducción sigue siendo muy fuerte, ya acumulada históricamente, pues se aproxima al 60% de reducción en términos reales a largo plazo. Para de 21 a 22, de este año para el próximo, el incremento va a ser, en términos porcentuales, muy importante en servicios personales, pero otra vez es un crecimiento importante a partir de una base muy baja. Y aún así, ese crecimiento de 20% no representa ni siquiera 2,000 millones de pesos adicionales para servicios personales. Y el otro crecimiento importante es, obviamente, el que ya dije, el de la inversión. Pero el gasto de operación va a tener nuevamente una reducción para el año entrante, ¿no? A pesar de ese incremento del gasto en servicios personales. Perdón, voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. ¿Ya se ve la pantalla otra vez? Sí. No, todavía no. Muy bien. En Ceiba, cuando empezó este periodo de gobierno, tuvimos dos oportunidades de hacer un planteamiento sobre el presupuesto ambiental. El primero de ellos lo hicimos en el libro que presentamos a mediados de 2018 y en la sección final de ese libro sobre capacidades institucionales, ahí planteábamos, y eran propuestas de política en general y para el Plan Nacional de Desarrollo, que era muy importante no solamente recuperar el presupuesto, sino gastarlo mejor, destinarlo más a la prevención, complementarlo mejor, diversificando las fuentes de financiamiento ambiental y sobre todo tratando de recuperar la proporción del presupuesto necesaria frente a los costos del agotamiento y la degradación ambiental. Ya posteriormente, cuando se estaba discutiendo el primer presupuesto de este periodo de gobierno para 2019, hicimos también un planteamiento explícito a la Cámara de Diputados. Todo esto está publicado en Ceiba. Y para el presupuesto de 2019 enviamos a la Comisión de Medio Ambiente, la Comarnat, y a la Comisión de Presupuesto nuestro análisis. Lo mismo hicimos del 19 al 20. De hecho, fuimos a participar en las sesiones de Parlamento abierto. Y lo publicamos a través de diferentes medios. Digo esto porque en su momento hemos ido mostrando cómo
Este comportamiento que ven ustedes aquí en los 4 principales organismos, CONAGUA, CONAFOR, CONAMP y PROFEPA, y que se repite en el INEC, en el INTA y en la CEA, ha tenido un comportamiento realmente complejo. El caso más, obviamente en términos de dimensiones, la reducción se ha dado principalmente en el presupuesto de Conagua, todos son precios constantes de 2018, pero en términos de impacto, el efecto más importante ha sido en la CONAFOR. De hecho, la CONAFOR, ya con lo previsto para el año que entra, va a andar trabajando con aproximadamente una cuarta parte del presupuesto que llegó a tener en 2014. Proporcionalmente, el impacto más fuerte ha sido en CONAFOR. Desde el punto de vista de los servicios estratégicos, el impacto más fuerte obviamente es el de la Comisión Nacional del Agua, que tuvo un crecimiento del 19 al 20%, de 2019 al 2020, de aproximadamente 10%, y que nuevamente va a crecer el año que entra con la propuesta. Pero en términos operativos, eso depende de cómo estaba el presupuesto cuando empezó la caída. Y en el caso de CONAMP, ya lo hemos analizado con más detalle en otras ocasiones, la reducción ha sido muy intensa, sobre todo porque no se ha centrado en inversión, sino que ha ido sobre todo al gasto de operación. Y en el caso de Profepa, el comportamiento es muy parecido al de los otros organismos. Visto año por año para los principales organismos, aquí lo pueden ver. Conagua tuvo un crecimiento importante en 2020, lo va a volver a tener en 2021, pero CONAFOR va a tener nuevamente una reducción en 2022, luego de un pequeño crecimiento en 2021, de acuerdo al presupuesto modificado. Y lo mismo le va a ocurrir al INTA. Te perdimos, Enrique. Sí. ¿Perdón? ¿Alguien me iba a decir algo? Parece que Luis te perdió, pero te seguimos viendo. Okay. Te escuchamos, adelante. Sí. Y sobre todo, para el año que entra, destaca que nuevamente la propuesta para la CONAMP tiene una reducción muy importante de más de aproximadamente el 6%. No recuerdo ahorita el dato exacto, en la siguiente lámina lo tengo. Claro que este comportamiento tan diferenciado ha concentrado aún más el gasto dentro de Semarnat. Si Conagua tenía en 2015 el 77%, para el año que entra va a tener el 83% del presupuesto. Como lo hizo ver Luis Fuello en una reunión que tuvimos de la Junta hace días, hay que hablar de esto no planteando que está muy mal que Conagua tenga más recursos, no se trata de eso. El problema es que el resto de los organismos sigue teniendo muy poco. De hecho, el presupuesto de Conagua está muy por debajo de lo necesario. Aquí lo pueden ustedes ver con más crudeza. De 2021 a 22, aquí está descompuesto el incremento. El incremento de casi 8,000 millones de pesos, pues se va casi todo a Conagua y al resto del sector, pues no nada más le va a tocar más, a algunos les va a tocar menos. De hecho, de los 8,021 millones de pesos que se van a incrementar en el ramo 16, a Conagua se van a ir casi 7,700 y solo 352 al resto del sector. ¿Con qué consecuencias? Ya lo dije, la CONAMP tiene previsto una reducción nuevamente del presupuesto, lo cual pues agravaría esta tendencia que mostraba acá.
Lo mismo el INTA, un poquito con Afore, otra vez una reducción. Y el que mejora, pero apenas 5% es el INEC, ¿no? El crecimiento se va entonces a Conagua. Me llamó la atención y espero que sea cierto, o hay que buscar que sea cierto, que la propuesta de presupuesto para 2022 dice expresamente que se va a fortalecer a la Conavio. No, y se supone que las tripas del presupuesto de gasto corriente del sector central está ese presupuesto, pero no aparece explícitamente, ¿no? Lo digo porque creo que hay que tomarle la palabra y apoyar la idea. ¿A dónde se va a ir este crecimiento? Donde sí ocurre, que es el crecimiento de Comisión del Agua, pues se va sobre todo a infraestructura. Aún así, el presupuesto de infraestructura va a quedar pues muy por debajo de lo que Conagua ha venido solicitando en años previos. Se va sobre todo a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pero como lo ha dicho tanto la Asociación de Empresas en Agua y Saneamiento y la propia Comisión Nacional del Agua, a pesar de esa mejora se queda muy por debajo de lo necesario y ahorita lo voy a mostrar. Hay un crecimiento importante en un programa de protección de centros de población y algo en inversión en riego y alcantarillado. ¿Qué ocurre con la suficiencia? A ver, hay algo que me intrigó mucho y al ver los proyectos de inversión de medio ambiente del año que entra, lo que uno encuentra es lo siguiente. El presupuesto de inversión para la Comisión Nacional del Agua, en general, pero bueno, la mayoría es agua. El año que entra tiene una asignación de casi 17,000 millones de pesos aproximadamente. Pero fíjense ustedes, muchos proyectos se quedan sin ninguna asignación en 2022. Pero además estos que sí aparecen con presupuesto en 2022 tienen una asignación muy por debajo de la que tienen en la programación financiera de esos proyectos. Es decir, en pocas palabras, aunque va a haber un crecimiento importante en 36 proyectos que sí tienen recursos asignados, para el año que entra esos proyectos y los que no tienen nada, que son 51 proyectos, les van a estar haciendo falta más de 20,000 millones de pesos. De ese tamaño es el problema. Y esos son nada más refiriéndonos a los proyectos que están registrados en Hacienda. Muchos proyectos no han sido registrados en Hacienda porque hay una fila muy larga de proyectos ya registrados que no están teniendo asignaciones en estos años. Y ya se están quedando muchos proyectos que se presentan por parte de CONAFOR, pero sobre todo de la Comisión del Agua, que no están recibiendo financiamiento. Es decir, que solo para atender lo que en 2022 estaba previsto, se necesita más del doble de la inversión que se está poniendo en la actualidad. A eso me refiero cuando digo que, pues aunque hay una mejora, se está quedando muy por debajo de lo que se necesita. Pasándome ahora a un plan más macro, pues lo que estamos viendo es que el gasto ambiental federal, el ramo 16 como proporción del producto, pues se ha estancado pues por ahí como en el 0.1 del producto. Estas cantidades son tan grandes que necesitan 3 dígitos en los decimales para que se vean. Y lo que el año que entra va a ocurrir es que hay una variación ahí en el decimal que se pierde aquí en el redondeo. Pero visto así, vean ustedes, pues el sector ambiental va a tener que operar otra vez con el equivalente a una tercera parte de los años previos. Esto es el gasto ambiental federal. Si ustedes se fijan en lo que INEGI
contabiliza en las cuentas nacionales, en el sistema de cuentas ecológico-económicas de México, el gasto es muy distinto. Llegó a su tope en 2011 con 0.9, no llega a 1% como proporción del Producto Interno Bruto, y de entonces se ha venido reduciendo sistemáticamente, ahora está más o menos a la mitad. Esto se debe en parte a que esta curva la jala el gasto federal, pero ahí está también el estatal y municipal. Y por consecuencia, pues también ha bajado como proporción de los costos totales del agotamiento y la degradación ambiental. Como lo voy a decir en la consideración final, lo que esto está mostrando es que no solamente es un problema del gasto público federal, es un problema generalizado, y también por muchos indicios la reducción del gasto de las empresas en medio ambiente también se ha visto muy afectado. Es por tanto un problema mucho más grave que el propio recorte presupuestal. Pero, ojo, pues ha habido también una distorsión porque la proporción del gasto en remediación, que es inevitable hacerla, ha venido aumentando en tanto se ha reducido la línea roja, que es el gasto de prevención. Por tanto, es un asunto también de orientación del gasto. Cuando se discutió el Plan Nacional de Desarrollo en Ceiba, llevamos una ponencia a los foros en la Cámara de Diputados. Ahí volvimos a proponer otra vez incorporar un criterio explícito de fortalecimiento presupuestal en el plan. Igual en lo que enviamos para el Promarnat lo decíamos. Y el año pasado, en pleno COVID, volvimos a sacar el tema con el planteamiento que hicimos y que apareció en el mes de junio. Un atisbo para los próximos años. ¿Qué podría ocurrir con el gasto ambiental? Este es otra vez solamente ramo 16. Pues vean ustedes, si a partir de ahora estuviera creciendo 4% a precios constantes de manera sostenida, llegaríamos al 230 con un presupuesto más o menos parecido al de 2016. Para volver, de hecho no estaría yo seguro de si la idea es volver, ¿no? La idea no es volver a como estábamos en 2014, la idea es gastar mejor y gastarlo con mejor orientación. Pero de no ser así, pues el escenario de que por ahí se mantenga es muy probable. Yo espero que el escenario de que se siga reduciendo sea ya, lo podamos desterrar ya. Por tanto, va a cobrar mucha importancia la orientación del gasto y sobre todo la diversificación de las fuentes de financiamiento. Importa. Yo he escuchado con franqueza, lo he dicho, porque en las discusiones de la Comisión de Presupuesto lo dicen, que no importa tanto que se haya reducido el gasto ambiental así como así, porque ahora lo que importa es que se recupere el gasto de las comunidades. Las dos cosas son importantes. Y sobre todo es muy importante que veamos qué consecuencias ha tenido esta reducción del gasto. Parte ha sido una reducción por las de ineficiencias, que sin duda las había, y que la austeridad haya significado una mejora en la ejecución. Sin embargo, les voy a poner un indicador. No tengo mucho tiempo para ver la metodología, pero si uno toma la información de los anexos estadísticos del último informe de gobierno, y la complementa con lo del sistema de información ambiental, sobre todo en la parte temática. Y uno hace un indicador, en este caso es un indicador bastante arbitrario, si ustedes quieren, de una combinación de los actos de autoridad, tanto de autorizaciones como los de inspección y vigilancia, cumplimiento de la normatividad. Son los actos, no es el resultado. Pero
Pero también incluye uno ahí el comportamiento de los instrumentos preventivos, en particular autorización de impacto y autorizaciones de riesgo. La tendencia de largo plazo que se ve es esta que están viendo ustedes aquí. El índice hace 2010 igual a 100. Había habido un comportamiento muy extraño a principios de la primera década del siglo. Y lo que se empieza a ver luego es que este índice refleja con una correlación casi perfecta el comportamiento del presupuesto a partir de 2014. De hecho, si uno hace una correlación simple entre ambas dimensiones, lo que dibujan las curvas es muy parecido. Si uno lo ve por temas, la tendencia es esta. En forestal, en contaminación, en ANPs, en recursos marinos. Lo que quiero ilustrar con esto es que ese tratamiento del presupuesto ambiental ha tenido consecuencias. Y las ha tenido por el lado de la inversión y las ha tenido también y sobre todo por el lado de la operación. Todos las vemos. Claro, de lo que se trata no es de volver al 2015, nadie lo quiere, pero sí, como enfatiza esta idea de mejor presupuesto que han lanzado la red de, ¿cómo se llama? La red de jóvenes ambientalistas en Change, y lo ilustran con algunos casos, es que de lo que se trata es de ir a un mejor presupuesto, no solamente a más presupuesto. 4 consideraciones, y con esta cierro. Los montos importan, pero también importa, y a veces más, la orientación del presupuesto. Su destino, la calidad de su ejercicio, la honestidad con la que se aplica. La calidad me refiero a una eficiencia, eficacia, etcétera. La distribución territorial, a la cual no me he metido, pero ha habido un cambio muy importante en la distribución territorial, por cierto. Y la continuidad, porque ha habido años de mejora, sucedidos de años de recortes, se interrumpen proyectos, etcétera. Segundo asunto, no es un problema de los últimos 3 años, repito, viene de 2015, ya tiene mucho impacto acumulado y tampoco es solo del gasto federal y por tanto algo está ocurriendo que ha distorsionado por completo las prioridades salvo en el reino de los anexos transversales, donde ahí todo es jauja porque se acumula todo lo que usted quiera. No me he referido a ellos porque no, en realidad no dicen nada. Pues ahí el problema es que la restricción se mantiene con estas salvedades que he dicho para 2022. Pero además, las restricciones presupuestales están siendo progresivas, acumulativas, no las ve uno de un año para otro. Claro que las resiente uno cuando le llega ya el presupuesto autorizado a la subsecretaría, a la dirección general, al área, etcétera, a la delegación. Pero ya es un deterioro progresivo de mucho tiempo. Y con franqueza, ya no queda muy claro qué se puede hacer con 100 pesos más, ¿no? Más que detener la caída. Pero lo que sí espero es que este cambio para 2022 ya implique que se empiecen a revertir las tendencias. Ese debería ser como que el primer paso. Y por último, pues no está operando, aunque sí hay diversificación de financiamiento, no hay una complementación con un gasto creciente de estados y municipios. Aunque, dependiendo de la fuente, si uno ve cuentas nacionales, sí hay más gasto estatal en medio ambiente. No tengo muy claro por qué y no lo pude explorar en esta ocasión. Aquí termino con la exposición. Me disculpo porque me llevé más tiempo del que había previsto. Pero pues espero que les haya sido útil. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Fue una excelente presentación. Tuvimos muchos comentarios de los participantes agradeciendo la calidad de la presentación que nos diste. Entonces, bueno, vamos a detener en este momento la grabación. Muchas gracias de nuevo a nombre de toda la organización de CEIBA.